si la utiliza para fines políticos o si en realidad está siendo coherente con la idea de respetarla y transmitirla a las nuevas generaciones. En las gestiones, desde el 2003 hasta ahora con Cristina, hemos avanzado a pasos agigantados en todo lo que es la dignidad del pueblo argentino. Tenemos que recordarlo, tenemos que apoyarlo, aunque nos digan oficialistas, como si fuera una mala palabra, luchando contra los magnetos, que nos han robado los nietos y nos quieren seguir robando. Para decirles basta, basta. Macri embistió contra Eve. Expresiones de Eve Bonafini, que dijo turros a los integrantes de la Suprema Corte, que llamó a tomar tribunales, a echar a la Corte. ¿Cómo lo valora? Más allá de que Bonafini está desquiciada hace rato, dice cualquier cosa, lo grave es, ya cuando uno estaba el fin de semana viendo, en mi caso a Boquita, que no fue bien con estudiantes, lo grave es, ya cuando uno estaba el fin de semana viendo, en mi caso a Boquita, que no fue bien con estudiantes. La Corte Suprema y una nueva mentira de Clarín. El recorte del 40% del presupuesto al Poder Judicial que dispuso el gobierno. Embestida oficial contra la Corte. Una vez más, el gobierno nacional salió a atacar a la justicia y a la Corte Suprema y lo que hizo fue recortar el presupuesto del Poder Judicial. Es extraordinaria la capacidad para mentir, es una barbaridad lo que nos está ocurriendo. 5.350 millones pide la Corte Suprema, 4.572 le dan. Hay una diferencia, pero es más baja que nunca. Ahora, en medio de todas estas discusiones, no tienen vergüenza. Es indignante lo que nos está ocurriendo con el periodismo en la Argentina. Los fallos que protegen al monopolio. Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. Era mucho peor de lo que pensaba. Los jueces cautelares y el grupo económico Clarín no tienen límites. Hechos. El abogado de la ex Fivertel presentó un amparo con cautelar ante un juez de la provincia de Buenos Aires. Queda claro que estamos hablando de un juez que no tiene competencia. Pero hay más. La mesa de entradas debió hacer el sorteo para determinar el magistrado que entendería en la causa. Para eludir el sorteo, el abogado manifestó que ese juicio tenía relación, conexidad, con otro juicio que tramita en el juzgado del juez Zagarra. ¿Sabés cuál es el juicio? Vendedores ambulantes de la provincia de Buenos Aires contra Municipalidad de La Plata. Increíble, pero no termina ahí. Aunque el juez Zagarra admitió su incompetencia, igual otorgó la cautelar dejándola firme. ¿De Ripley? No, de un juez cautelar y mañeto. Reunión de Moyano con intendentes. Telam. El PJ bonaerense ratificó su apoyo al gobierno y resolvió lanzar una campaña de afiliación masiva. Ramble Tamble. Todos unidos. ¡Qué lindo! Leemos. Consiguió asistencia casi perfecta a la reunión del Consejo Partidario en La Plata, que encabezó por primera vez. Mirado con recelo por los intendentes más fuertes del conurbano, el titular de la CGT, Hugo Moyano, encabezó ayer la primera reunión del PJ bonaerense como presidente interino del partido. Evo Morales versus la CIP. O mejor dicho, la CIP versus Evo Morales. Entonces hemos decidido, mediante una ley, acabar con el racismo y acabar con la discriminación. Y quienes en este momento rechazan la ley contra el racismo son racistas confesos. Son algunos periodistas, algunos medios de comunicación. Este último he escuchado a la SIP, la Sociedad Interamericana de la Prensa. Los empresarios, yo diría, que son dueños de medios de comunicación, rechazando esta ley. La SIP, desde un punto de vista personal, mi apreciación, son racistas confesos. Novedades en la causa Hijos de Noble.
diarioregistrado.com. Ordenan pericia a las muestras de los hijos de la directora de Clarín. La juez Arroyo Salgado ordenó un examen para determinar si las muestras de sangre y saliva tomadas en diciembre pasado a los hermanos Felipe y Marcela Herrera Noble sirven para realizar estudios de ADN que establezcan si son hijos de desaparecidos. La pregunta es, esa extracción que se hizo en el juzgado del cuestionado juez Vergesio, ¿serán efectivamente la sangre y saliva de Marcela y Felipe? Audiencias por papel prensa. En el año 76, cuando surge el tema este de papel prensa, Mañeto lo que vio justamente fue esa posibilidad de monopolizar la información y monopolizar la verdad que él quería que se publique. Y todos los que no se ajustaban a su verdad no recibían papel, eran denostados, eran ignorados, políticos, empresarios, presidentes. En fin, esa es la realidad de lo que pasó en papel prensa. Las consecuencias del ajuste en España. En España genera gran impacto la decisión de los dos sindicatos más importantes de realizar una huelga general. La primera, en los últimos 8 años. La movilización es en contra de la reforma laboral. Los dos sindicatos de izquierda más importantes del país llamaron a los cerca de 20 millones de trabajadores españoles a movilizarse en una huelga general. Otro día de entrañables noticias. 1. Supermercados. Infobae. Las ventas en supermercados crecieron 18,2% en agosto. 2. Vuelve y con todo el show del chiste. Nosotros hemos sido siempre más libres, incluso en los gobiernos militares. Nosotros hemos sido siempre más libres, incluso en los gobiernos militares. Hemos sido siempre más libres que los gobiernos. La gente vivía en gobiernos que eran dictaduras, vivían como si no existiese la pérdida de las libertades constitucionales. La gente vivía en gobiernos que eran dictaduras, vivían como si no existiese la pérdida de las libertades constitucionales. 3. Nos nombró Beatriz Sarlo. En un momento yo escribí en Clarín, y debo haber sido condenada por eso, y si no, se lo recuerdo a 678, escribí una nota diciendo que hubiera votado en contra de la ley de medios. 4. Cada vez somos más. Revista Pronto. Natalia Oreiro. Voy a ser ciudadana argentina. ¡9, 6, 7, 8! Apreciado Diego, para esta nochecita, ¿cómo nos ves? 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ustedes saben que los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Hoy está con nosotros para compartir el programa la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Bienvenida, Eve. También está con nosotros para compartir el programa el periodista Eduardo Valdés. Hola, Eduardo, bienvenido. Un placer que hayas venido aquí.
También está con nosotros en el programa Juan Carlos Dante, el Cancagullo, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Bienvenido, Juan Carlos. Muy bien, arrancamos con el primer tema del día. Tiene que ver con esta discusión que ustedes saben está ocurriendo en la República Argentina alrededor de la posibilidad de un posible aprovechamiento de parte del gobierno del tema derechos humanos. Esto está siendo discutido en varios medios de comunicación en este momento. Ahora, la pregunta sería, ¿quién cambió la posición? Vemos. Un medio acusado de delitos de lesa humanidad se pregunta si hay que seguir debatiendo el pasado. Veamos el debate que se planteó ayer en el Monopolio con respecto a los derechos humanos. El grupo Clarín está acusado de robos de bebés en la época de la dictadura. Está acusado de apropiarse de papel prensa en connivencia con la dictadura. Está acusado de tener contacto directo con el torturador de Lidia Papaleo y de ser cómplice del genocidio desde sus páginas. En este contexto, que evidencia su rol en aquella lamentable época, es que se preguntan si el gobierno honra los derechos humanos. Cuando estas acusaciones no estaban en el tapete, no se preguntaban lo mismo. Hay una discusión fuerte acerca de si el gobierno honra o ensucia la memoria histórica, si la utiliza para fines políticos o si en realidad está siendo coherente con la idea de respetarla y transmitirla a las nuevas generaciones. Repetimos las acusaciones al grupo Clarín: robo de bebés, obtención ilegítima de papel prensa con ayuda de la dictadura, complicidad con los torturadores de Lidia Papaleo y complicidad editorial con la dictadura. Cuando no estaban acusados de tan aberrantes delitos, le daban una importancia vital al tema de los derechos humanos. Fue un encuentro mágico y que ya prometieron volver a verse pronto. La aparición de Sebastián José, el nieto número 82, en las palabras de sus propios abuelos. Se encontró con una familia que siempre lo ha buscado. Y bueno, si él nos está viendo, le digo, te mando un abrazo grandote, grandote, querido. Y estoy muy feliz de haberte encontrado. Nada más. Bueno, qué emoción, ¿no? Después de tantos años de lucha, de 27 años de lucha, de dolor, de amor, hay muchos chicos que todavía tienen que recuperar su identidad y es importante que todos los que están cerca de algunos que sospechen, que imaginen, los apoyen. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen, pero tienen miedos, tienen dudas. Que sepan todos los que tienen miedos que después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. Ahora que son acusados de delitos de lesa humanidad, se preguntan lo siguiente: ¿el gobierno está honrando la memoria histórica o la está ensuciando? Además, cuando debaten sobre los derechos humanos, ignoran olímpicamente las declaraciones de Lidia Papaleo contra el dueño del monopolio. Fuimos los padres de mi marido y su hermano a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Hagamos el siguiente juego pedagógico. ¿Qué creen que contestarían los amigos y aliados de otros genocidios si se les pregunta si está bien seguir debatiendo o no estos temas? La justicia llega, chicos, está llegando. Justicia legal. Es la base de una de las 3 patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia. Jamás justicia por mano propia. Así se refería Clarín a los centros de tortura. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Los hombres de prensa invitados por el comando en jefe del ejército pudieron apreciar lo que se calificó como experiencia única en los países que luchan contra la subversión, destinada a hacer posible que quienes se equivocaron puedan rehacer sus vidas. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel.
En un dormitorio compartido por 2 reclusas con sus hijos, un bebé de unos 8 meses recibe con curiosidad a los periodistas desde su cuna. Y la pregunta final es, ¿queremos justicia o no queremos justicia? Muy bien. Bueno, a ver, Eve, te quiero preguntar tu reflexión sobre el informe. Yo creo que todo el mundo sabe lo que ha hecho Néstor y Cristina, así cariñosamente llamados. Para nosotros, la cosa más importante que nos tocó muy, muy hondamente fue cuando Néstor dijo que nosotros éramos sus madres y nuestros hijos sus compañeros. Eso es una reivindicación que no le escuché a ningún gobierno de ningún país del mundo. Y después empezar con los juicios, bajarlos, lo que ya sabemos, ¿no? Las fotografías, son hechos que, al contrario, yo creo que no es, ni lo pensó, lo tenía ya en su carne, ¿no? Y Cristina todo el tiempo están haciendo lo que nadie esperaba. A mí cuando me dicen, ¿qué te parece? Y mirá, es más de lo que esperábamos. Eso lo repetimos todo el tiempo. Entonces, y para nada siento que es un uso, al contrario, yo siento que ellos lo sienten profundamente, que ellos han tenido también sus momentos muy difíciles, han tenido que escapar. O sea que cuando dicen, ay, ¿qué hacían en la dictadura ahí? Se tuvieron que esconder, ¿qué hacían? Ellos también fueron perseguidos. Entonces me parece que yo la verdad ya no discutiría más con estos tipos que se dicen periodistas, porque me parece que ellos funcionan a partir del dinero que les pagan. Si les pagan mucho, hablan bien, y si les pagan poco, se van a modificar. Lo que pasa es que cuando tengamos todos un medio a nuestro alcance, ellos van a tener que sembrar papa. Pero nosotros estamos siempre muy, pero muy, muy conformes con todo lo que está pasando y cómo hemos sido tratadas, las madres, de una manera, pero impresionante. Y yo que digo lo que digo, porque digo lo que siento, lo que me pasó. Porque no es fácil que a uno le hagan pelota a la vida, que pierdas toda la familia, que te quemen la casa, que torturen a tu hija en la época de Duhalde, ¿no? Que la torturaron hace 20 años. Y todo eso que pasó, y que, ay, vos después tenés que ser buena, prudente, calladita. Yo de eso no trabajo, no laburo de eso. Además, yo soy lo que soy, digo lo que digo lo que siento. Soy una mujer del pueblo y no voy a cambiar. Estaba pensando, Eve, también que las dos organizaciones más representativas de la lucha con los derechos humanos en la República Argentina, sin duda, son madres y abuelas, y las dos tienen una postura muy cercana al gobierno. O sea que, en todo caso, esa pregunta que aparece, hecha por algunos periodistas, está respondida a la misma realidad, a la misma actitud que han tomado las dos organizaciones más prestigiosas y con mayor trascendencia en relación a los derechos humanos. No sé cuál es tu pensamiento, Hugo, sobre esto. Dos cosas. Primero, creo que hoy el tema madres y abuelas, por suerte, trasciende a cualquier momento o gobierno. Va a ser hacia adelante recordado por la humanidad. Ellas son un patrimonio hoy histórico y de lucha de la humanidad, ¿sí? Lo segundo, el tema de los derechos humanos en la Argentina. Yo estoy muy ligado a la militancia del peronismo, de la misma manera que estoy ligado a la militancia por los derechos humanos. Siendo muy joven, íbamos con otro chico de mi barrio a la CGT de los argentinos 2 veces por semana a llevar verduras porque estaba un grupo de mujeres que atendía a los presos de Tacorralo, ¿no? Esto habría que contarlo con más tranquilidad. Después, obviamente, ese grupo de madres o mujeres que estaban en la CGT de los argentinos significó la comisión de familiares de presos peronistas con un abogado que se llamaba De Leroni, que luego, pobre, lo mató la AAA. Lo que pasa es que nosotros desde el peronismo teníamos una visión de los derechos humanos, de la lucha, que era que, bueno, como estábamos en lucha permanente, era loable que te detuvieran, te torturaran, te fusilaran. Eran las reglas del juego. Sí, desgraciadamente eran las reglas del juego. Estábamos todos imbuidos de eso. Pero estábamos todos también consustanciados con lo que significaba esta defensa. Había un libro que se llamaba El Libro Negro de la Segunda Dictadura. Supuestamente desde el liberalismo denunciaba lo que había sido, entre comillas... De la segunda tiranía, creo. De la segunda tiranía.
las atrocidades del peronismo. Y luego nosotros sacamos lo que fue el libro blanco, que denunciaba desde el 55 en adelante todas las atrocidades. Tengo el honor de haber, junto a Jorge Di Pasquale, fundado el Movimiento Nacional contra la Represión y la Tortura. Entonces, muchos de nosotros estamos normalmente acostumbrados y preparados para seguir defendiendo los derechos humanos. Y ayer yo, en un programa, que ahí se marcó, a mí me llaman ayer de Roma, por ejemplo. Me dicen, Dante, el 16 de diciembre es la sentencia contra Macera por el juicio de... ¿Qué hago? Estoy harto de la dictadura, le digo a Roma. Roma, dijo tal periodista que está harto de la dictadura, paren las rotativas, no hay juicio. ¿Sabes cuántos años hace que estoy llevando esto? Y lo hago con normalidad, con tranquilidad. Entonces, yo les digo a todos, tranquilidad, serenidad. Es que Dante, me parece que digamos, el punto no es que se está pidiendo que se frenen los juicios. Sí. No está claramente la oposición al gobierno plantada en eso, sino que está pidiendo mesura, no sé cómo sería la palabra, digamos, un tratamiento más mesurado respecto de la utilización política. Yo creo que están pidiendo que se paren los juicios. Es que por eso me encargo de decirte que no es lo que piden, que piden otra cosa, digamos que la discusión es sobre... A mí me asombra que el Arco A y la oposición está hoy tomando un discurso procesista, ¿no? Y está cruzando una barrera que honestamente a todos nos exige estudiar con tranquilidad este momento, ¿no? Una cosa es ser de derecha, una cosa es ser opositor, otra cosa es que un periodista no hable en términos personales y quiera decir, bueno, me parece que en este tiempo, que dice que Satpunian dijo que 40 años de franquismo, porque 40 años más. Y otra cosa es ir adoptando un discurso procesista, la verdad que me preocupa. Ahora, es cierto lo que dice Luciano, que ellos no explicitan, no dicen exactamente que quieren parar con los juicios. Lo que dicen es que no les gustan las formas, ¿no? Que no les gustan cómo se va dando. Ahora yo me pregunto, ¿qué sería deshonrar la memoria histórica? Eso es un aparato discursivo que en realidad no significa nada. Hace 30 años que para todos los que defendemos los derechos humanos, los referentes de esto son las madres y las abuelas. Y siguen la misma lógica que con otros temas. Ellos se dan cuenta de que la gente va arreada a las marchas, ¿no? Y se dan cuenta además de que las están usando a las madres, porque las madres son idiotas, igual que todos los que van a la calle cuando reivindican o hay alguna reivindicación popular. Creen que todo el mundo es idiota menos ellos. ¿Vos sabés lo que a mí me parece? A mí me parece que ellos están tratando de llevarnos a que miremos eso y que nos encarguemos de preocuparnos que ellos quieren o parar los juicios o que hablemos de otra manera o que basta de esto. Mientras ellos trabajan muy profundamente con esto de la ley. Esto de la ley a mí me tiene muy preocupada porque la ley está, pero ellos siempre encuentran una manera de que la ley no se ponga en práctica. Y a mí me hace acordar mucho a Honduras, yo tengo mucho miedo, porque al presidente de Honduras lo sacaron así, con la corte. Entonces nos distraen, esto para mí son formas de distracción. Vamos a hablar de lo que dice Tenemos, vamos a hablar de lo que dice Leuco. No hablemos más de eso, miremos ¿no? a dónde está Mañeto, a dónde está esa cosa tan perversa. A mí, para mí es una cosa de distracción y nos quieren llevar a que estemos hablando de estas otras cosas. Qué pensamiento lateral, ¿no? Estamos observando un pensamiento que en realidad uno no lo asociaba. Pero las coordenadas coinciden perfectamente con lo de Honduras, ¿sí? Sí, por eso. A mí eso me tiene... Yo ayer decía acá, por eso estaba tan... que no sabía lo que quería decir la Suprema Corte, porque lo de Honduras pasó así. ¿Y qué resultado tenemos? No intervino nadie, todos llegan tarde. La única que se jugó la cabeza fue la presidenta, que fue en un avión que casi lo tiran abajo. ¿Y después qué? Vamos a meternos en el tema, Eve, de lo que pasó en el día de ayer en la marcha. De hecho, estuvo una cámara de 678 registrando hablando un poco con la gente para ver si efectivamente era, como fue publicado en casi todos los medios, una marcha kirchnerista. Lo vemos. Movilización a favor de la ley de medios. País virtual versus país real.
qué se hacen presentes una vez más acá? Para respaldar la decisión que va a tomar la Suprema Corte. Esto no es un apriete ni mucho menos, esto es respaldar, esto es lo que yo entiendo como participativo. Estamos participando de un hecho, de una ley que fue votada por amplia mayoría y que tiene que ponerse en ejecución ya, con todas las de la ley, valga la redundancia. Es una ley democrática donde vamos a poder escuchar otras opiniones, no nos van a seguir manipulando, porque uno si no pone la televisión pública escucha una sola voz. Ellos hablan de periodismo independiente, es obvio que no es periodismo independiente, están bajando una línea política clara. Clarín alentaron una movilización desde el Canal 7 en Fútbol para Todos. El kirchnerismo redobla su presión sobre la Corte. Crece la ofensiva kirchnerista. Actos y marchas contra la Corte. El kirchnerismo presiona a la Corte, prepara una marcha a tribunales para pedir por un artículo de la Ley de Medios. Estamos todos en contra de la justicia. Somos gente que no queremos que haya justicia. Justamente, si hay algo que, a ver, para entender, nosotros estamos a favor de la justicia. Justamente porque estamos a favor de la justicia, es que no queremos que haya 2, 3 jueces, que algunos tienen que ver, vaya, no saber por qué, con la dictadura, que paren una ley que fue votada por el Congreso. ¿Tanto les molesta que se aplique? ¿Qué significa este acto y el porqué de su presencia hoy acá? Este acto es el camino que hay que hacer para lograr que la ley de medios se ejecute y sobre todo para ganar en la calle al monopolio. Tenemos que decir que es una marcha en favor de la justicia, en favor de las leyes. Nosotros estamos luchando por una ley, ellos están luchando por impedir las leyes. Ellos van a tribunales a impedir que las leyes de la democracia se ejecuten, votadas por diputados y senadores. Nosotros somos los que estamos con la ley. Lejos de ejercer una presión, tal como se ha dicho por ahí, contra los jueces y demás, esto es lisa y llanamente decir, el pueblo está de pie, tratando de que por favor se mantengan las medidas que democráticamente y las leyes que democráticamente se han promulgado. Hoy es un día en el que el pueblo, pese a la lluvia, por suerte ahora vino el sol, dice basta lo que se aprueba democráticamente y las leyes se tienen que cumplir. Ayer hubo una marcha frente al Palacio de Tribunales para pedirle de alguna manera a la Corte que defina su posición en relación a la Ley de Medios. Fue un acto eminentemente político y organizado como un acto político con fines políticos. No fue un acto realizado para reclamar justicia. Lo siguieron de cerca su organización desde Nueva York, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Cuidaron que todos los micros de las intendencias del conurbano transportasen la gente y llegasen a tiempo. Más de 10.000 personas en este acto donde se les prometió a los asistentes incluso bolsas de comida. La marcha de ayer, bien aparateada. Los colectivos traídos con la mitad del colectivo llena de gente, ni siquiera habían podido llegar los colectivos, pero había tantos colectivos que no alcanzaban dónde estacionarlos en la ciudad. Demostraba, y además cuando uno conversaba tranquilamente con algunas personas que bajaban y no tenían la menor idea de a lo que venían. ¿Le puedo preguntar por qué en familia, pese a tener que llevar adelante semejante esfuerzo? Porque apoyamos esto y creemos en la libertad y estamos todos juntos. Lo importante es eso, bueno, que ella crezca libre de pensamiento y pueda absorber de todo el mundo. Creemos que esta ley tiene que tener plena vigencia para que aumente la democracia en nuestro país, algo que creo que estamos todos de acuerdo en eso. ¿Qué significa la presencia de ustedes acá? ¿Qué significa esta manifestación? Significa que estamos apoyando el modelo, que tenemos ganas de participar y de apoyar esta gestión. Y que todos sepan que hay muchas personas como yo, que soy una señora de acá al lado, cualquiera, ama de casa, que quiere vivir en este país mejor. Por primera vez, mis ideales están de acuerdo con el que gobierna. En general siempre me manifesté en contra de los gobiernos. Es la primera vez que el que está en el poder, digamos, político, coincide con mi ideología. Es una manera de apoyarlos y que sigan adelante. Y no tenían la menor idea de a lo que venían. Más de 10.000 personas donde se les prometió a los asistentes bolsas de comida. Basta, yo no tengo más ganas de que me mientan, de que me manipulen. Quiero escuchar distintas voces, elegir a quién le creo y de qué lado estoy. La ley de medios hace falta, eso es lo que estamos apoyando hoy. Y soy, como muchos, hijos de la 125. Después de la 125 nos dimos cuenta que nos estaban mintiendo, que había otro discurso que nosotros no conocíamos porque no nos dejaban que supiéramos cuál era. Y a partir de ahí empezamos nuestra militancia casera,
aunque algunos crean que esta militancia no es importante, somos un colectivo muy importante, que somos la gente común. Creo que esto es la unión del pueblo argentino, donde todos cantando el himno nacional nos une el amor a la patria y el amor a la libertad y a la democracia. Y esto es lo que venimos a apoyar. A la democracia la hacemos entre todos y la tenemos que construir y defender entre todos. Yo creo que la derecha, el establishment, las corporaciones se oponen profunda y esencialmente a la ley, porque ellos saben que dominar la comunicación es construir ideología, es construir sentido común, es construir opinión pública. Estos medios son victimarios de una población, de un país. Bueno, esperemos que reaccionen. Ya no sabemos qué más decirles, pero yo creo que esto que no tiene efecto de presión, sino de presencia, no puede dejar de conmoverlos y decir basta también. Les decimos basta. Y bueno, por eso, como dije recién, esto es más superior a un premio Nobel. Creo que estamos en un momento excepcional de la historia argentina. Estamos construyendo una nueva experiencia política, cultural, social. Estamos reinventando la democracia, discutiendo absolutamente todo, desde los derechos humanos, la ley del matrimonio civil igualitario, las jubilaciones, los medios de comunicación. Cuando una sociedad y un pueblo está en condiciones de pensarse y de debatir, lo que crece es la democracia. Por eso creo que hay felicidad también. Muy bien. Bueno, a ver, Eduardo, tu reflexión sobre lo que te parece que pasó ayer. No, yo creo que dentro de 30 años, 20 años, cuando esto se haya terminado, yo digo, ¿de qué se van a disfrazar los hijos de los diputados del Grupo A que van a reflejar dónde estuvieron parados? Porque yo creo que lo que se está discutiendo hoy, y al menos esa marcha, es la ampliación de ciudadanía. O sea, es lo mismo que pasó hace pocos meses con el matrimonio igualitario. Y yo veía que la gente que fue ahí, los menos militantes, es porque buscan una diversidad de información. Entendieron leer el mensaje que mucho tiene que ver este programa. Y a su vez, me da la sensación, yo particularmente, ¿qué me motivó? Yo estoy esperando que Lorenzetti todavía me explique, me dé a conocer por qué se reunió con Mañeto a puerta cerrada y que si no había un fotógrafo que estaba ese día y que le reflejó el ingreso al cuarto piso de la Corte. Hasta el día de hoy hay una ley de información pública que él debería haber cumplido y decir para qué se reunió ese día con Mañeto. Distintas situaciones. ¿Por qué Morales Solá tiene información privilegiada para que hace 2 domingos nos informara que en el diario La Nación que ya había 6 votos para un lado y un voto que sería el de Raúl Zaffaroni para el otro? La verdad, yo voy a decir, como abogado me traiciona un poco el derecho. Debo decir que la tradición de la Corte es rechazar las medidas cautelares. O sea, acá estamos discutiendo no la ley en sí, sino que estamos discutiendo una medida cautelar. Me encanta esa definición que escuché de la presidenta, los jueces cautelares. Estas son las picardías que puede hacer un gran grupo económico como es Clarín, que puede regar abogados que presenten amparos en muchos lugares, donde saben dónde existe lo que se llama forum shopping, cuál es el abogado, el juez amigo donde yo puedo encontrar el vericueto. La verdad es que la Corte debería, por tradición,
rechazar los amparos porque ellos no resuelven amparo, la cautelar. No resuelven cuestiones de fondo. Pero ¿sabe qué? Si Lorenzetti, hoy hablaba yo con el doctor Rafael Bielsa, que sabe más de constitucionalismo que yo, y decía, la verdad es que si Lorenzetti es preso de su palabra, él dijo, hace muy poco, que la justicia lenta no es justicia. Entonces deberían encomendarle a los jueces inferiores que por economía procesal fallen rápido y no que tengan esto. Eso es lo que debería hacer la Corte. Si cumple su tradición jurisprudencial, que diga, señor, por economía procesal usted resuelva rápido. Y entonces, si el juez de primera instancia cumple con su mandante y falla sobre el fondo, porque lo que tiene que fallar es sobre el fondo, será la Cámara que también con economía procesal deba fallar sobre el fondo, y ahí la Corte, no tengo ninguna duda que esta Corte va a fallar, jamás va a estar en contra de una ley sancionada por el Parlamento. De eso no tengo duda. A ver, Nora. A mí, bueno, viendo los comentarios, por un lado, Adrián Ventura, el periodista de La Nación, que decía horrorizado que era una marcha política. Sí, es una marcha política, maravillosa marcha política, en la cual se están defendiendo los derechos ciudadanos de poder cada uno se exprese con igualdad de condiciones. Por otro lado, el comentario de Alfredo Leuco. Evidentemente ya quedó claro que Alfredo Leuco no interpreta lo que lee, porque si tomó en serio el blog de este chico Carrasco, está claro que no interpreta. Tampoco entiende lo que escucha, porque evidentemente si uno ve lo que escucha y mira lo que pasaba y lo que decía la gente en la marcha, estaba muy claro. No saben de memoria la ley. Supongo que él tampoco, y por suerte, porque nadie puede saber de memoria una norma. Lo que queda claro es cuál es el espíritu. Lo que se quiere es la posibilidad de que todos tengan las mismas condiciones para poder, en definitiva, competir en un mercado, que estamos hablando de eso, no estamos hablando de la revolución socialista. Estamos hablando de una sociedad capitalista en la cual existen grupos que tienen una posición absolutamente mayoritaria que impide que aquellos que menos posibilidades económicas tengan el mismo espacio en los medios de comunicación y por lo tanto defiende diferentes opiniones. Si uno mira el recorte que hicieron los medios de la marcha, queda claro cuál es la postura mayoritaria y que no son todas las voces las que se privilegiaron en ese paisaje de lo que fue la movilización. A ver, Orlando. Sí, primero recuerdo las cantidades que vi en los diarios, que siempre es útil de una manera, un ejercicio visual, matemático, aritmético. Tiempo Argentino dio 50.000 personas de asistencia. Mario Weinfeld jugó su propia opinión, dijo cómo observó, que calculó 25 o 30.000 personas en página 12. Ámbito Financiero dice que hubo menos de 10.000. La Nación dijo que había 10.000. Perdón, Clarín dijo que había 10.000 y La Nación dijo que había 20.000. Es cierto que la cantidad no implica de por sí el éxito o la magnitud de la marcha, sino... Había más que en la de Fibertel. ¿Cómo? Había mucho más que la de Fibertel, la que convocaron ellos. Bueno, esa paradoja es interesante. Claro, aparte que acá te dan un choripán y en Fibertel te dan un mouse y comer un mouse y comer... medio duro. Quería recordar algo que, ya que tengo a Eve acá, cuando yo la escuchamos, pero estoy hablando ahora como en primera persona, la escuché en esa fuerte arenga, sentí sentí temor que ese discurso era demasiado fuerte y que por ahí le daba armas retóricas al enemigo. Esa fue mi superficial impresión, que no creo que haya sido el único que... Me quedé pensando, vuelvo a casa y después pensé, a ver, cuando veo que un camarista de San Isidro pide que se le inicie un juicio por sedición a Eve de Bonafini, fui a ver la palabra sedición al diccionario para especificarla, que significa algo así como una sublevación contra el poder constituido, pero también quiere decir pasiones sublevadas, como acepción. Y pensé, ¿qué otras cosas de sedición, suponiendo que lo que Eve dijo fuera pasible de ese juicio? Pensé cuando nosotros vimos todos los argentinos la escena en que Violcati y Grondona anticipan o alientan la posibilidad de un golpe de Estado a Cristina Fernández, con esa suspicacia sobradora que tuvieron en el programa
de Rondona. Después pensé, cuando Elisa Carrió decía que los Ceausescu, esos dictadores rumanos, habían muerto ahorcados por la justicia popular. Después pensé sobre los tractores o sobre las 4x4, y recuerdo una mujer paqueta que hemos visto acá también, decía, a esa yegua hay que matarla, que pasó por todos los canales de televisión. Recordemos aquella filtración en el helicóptero presidencial cuando una voz decía, maten a esta yegua, que era la presidenta que viajaba en ese lugar. Recordé a De Angelis y a Bussi abusándose, valga la redundancia, abusándose de las arengas donde decían que a los legisladores de las provincias que votaran mal les iban a enseñar a votar, iban a ir a sus casas a escracharlos. Entonces pensé, qué distinto juicio tiene el periodismo sobre las frases que se emiten. Y ahí te perdoné, Eve. Bueno, vamos a hablar efectivamente sobre las controversias que ha habido, las repercusiones que ha habido sobre tus palabras en el día de ayer. ¿Puedo decir una cosa? Sí, antes claro, que dale. Anoche me encontré en la marcha con Lucas Carrasco. Le quiero decir que les voy a dar una novedad. Gracias a este despelote que armó Alfredo Leuco, se la ganó Agustina. Estaba... me dijo, Agustina se vino conmigo. Y qué injusto, y Leuco en la casa mirando ISAT a ver si se ve un pecho. Ahora que la disfrute Agustina y que no rompa más los quinones. Yo te quiero hacer una pregunta a vos. ¿Estuviste en la marcha? Sí, estuve. ¿Qué había en la bolsa de comida? Porque no fui y me muero de intriga. A él le interesa mucho el menú. Claro, el tema, sí, porque por ahí la próxima voy. No, le tenés que preguntar a Aventura. Vos sabés que nosotros hicimos la primera reunión en la Casa de las Madres de la coalición. Y discutimos todo, ¿no? Y había el problema de que cómo se venían los micros, que a veces no hay plata y que la gente junta, y hablando por teléfono a ver si iban a poder mandar algún micro, y que la otra vez algunos los mandaron y se los quedaron los punteros que se vinieron a pasear, que eso también pasó, pero no por culpa de lo que estamos haciendo, sino porque siempre hay algún atorrante que se lo tira para atrás. Pero estuvimos discutiendo todo, y a mí me parece maravilloso, y no nos ofende que nos digan kirchneristas, porque es cuando las madres nos decían que éramos comunistas. A mí no me ofende que me digan eso, al contrario, es un honor. Que a mí me digan kirchnerista es un honor, y ojalá me mandaran a hacer algo, lo haría. Siempre digo, no me mandan, pero si me mandara Cristina a hacer algo, lo haría con muchísimo gusto, y sin siquiera discutirle. Mira lo que te digo. Muy bien, bueno, vamos entonces a las repercusiones sobre las palabras de Eve en el día de ayer en la marcha. Entre otras estuvo Beatriz Arlo en el programa Palabras Más, Palabras Menos, refiriéndose al tema. Lo vemos. Repercusiones de la movilización a favor de la ley de medios. A mí me parece que son extremadamente graves y criticables las declaraciones, el discurso de Bonafini hoy. Como primera reflexión me gustaría ver qué publica mañana Página 12 de esto. Página 12. La tribuna en tribunales. Una multitud se concentró frente al Palacio de Tribunales para exigirle a la justicia la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales. Que se apuren a poner en órbita esta ley que sirve para informar. Fue el repetido reclamo a la Corte Suprema. Me interesaría ver qué reflexión tiene Página 12 sobre este acto y sobre los discursos que se escucharon en este acto. Porque Página 12 está llena de comentaristas políticos de gran nivel que han sido defensores de la democracia y lo son, y que además han sido defensores de las instituciones, y me resultaría muy interesante que alguien como Mario Weinfeld, por ejemplo, escribiera su comentario sobre esto. La Plaza y el Tribunal, por Mario Weinfeld. Una movilización a Plaza Lavalle no es, como reza la vulgata mediática, un ataque a la Corte, como una a la Casa Rosada no es un ataque al Ejecutivo. Se pone el cuerpo, se expresa el número, se hace cerca de aquel a quien se quiere hablar. Hay en boga una hipótesis contraria. Los jueces están exentos de escuchar la voz del ágora, curioso privilegio de un poder público. La Corte Suprema tiene a estudio un recurso contra una medida cautelar facilista, dictada por un juez poco serio, confirmado por una Cámara que hace juego. Versa también es sabido sobre el apodado plazo de desinversión.
Los demandantes aducen que un año es poco para que los oligopolios se adecúen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, afirman los demandantes. Según ellos, los obligaría a malvender las licencias. El argumento es vistoso pero falaz. La medida cautelar precoz, esa excitación de jueces solícitos ante el poder, es un mal rebusque. Funciona en los hechos como una sentencia. Opera efectos contra todos por plazos larguísimos. Se supone que las medidas cautelares sean provisorias, acuciantes, imprescindibles para frenar daños irreparables. El reclamante no prueba nada, apenas alega. Validar ese proceder inicuo que deroga por tiempo indeterminado una ley aprobada con amplias mayorías es un abuso de poder judicial, que también existe. Es un ejemplo clavado de gravedad institucional que habilita a la Corte a revisar una medida cautelar por excepción. Más allá de lo que se puede considerar un exabrupto de Eve sobre la Corte Suprema, es interesante destacar este fragmento de sus declaraciones. ¿Qué le vamos a decir a los que hicieron posible la tortura y la muerte? ¿Qué le vamos a decir a los que apoyaron la dictadura militar? Beatriz, ¿qué les vamos a decir a los que hicieron posible la tortura y la muerte? Bueno, a ver, manso quilombo con estas declaraciones tuyas. Tu reflexión, tu defensa, lo que quieras decir al respecto. No, yo no tengo de nada que defenderme, al contrario, creo que habría muchos que tendrían que venir a pedir perdón. No con el perdón se arregla, ¿no? Pero bueno, aunque sea... Yo soy una mujer muy apasionada, que sé muy bien lo que digo, sé los quilombos que armo, lo tengo clarísimo. Soy una mujer del pueblo, así, muy sencilla, muy simple. Y creo que hoy necesitamos que los jóvenes crean en la política apasionada. Que los pibes se hubieran puesto tan... que después fueron a la universidad y me esperaron. A mí me parece muy importante porque hubo un momento en que los pibes no hacían nada. Y yo decía, ¿qué porvenir tenemos cuando la juventud no hace? Ahora que está haciendo, que está saliendo, que está defendiendo, que en los colegios, me parece maravilloso. Que hubiera habido tantos pibes ayer, me parece maravilloso. Y eso es lo que hace que uno tenga que poner pasión en lo que hace. Porque a la juventud no le podés decir, bueno, venimos a una marcha, sacamos a pasear al perro, el perro meó, me lo llevo de vuelta para mi casa. No. Pero no, hay que decirle las cosas con fuerza. Yo te quería preguntar un poco sobre eso. ¿No te parece que es muy excluyente, o sea, que deja mucha gente afuera tu planteo sobre cómo construir un espacio de participación más democrático? Eso me lo dijeron desde el primer día que salimos a la plaza. Y mirá dónde estamos las madres. Desde el primer día, ¿eh? Tenemos televisión, tenemos radio, tenemos universidad, tenemos imprenta, sueños compartidos, tenemos 6.000 obreros a los que le hemos dado trabajo que no trabajaban en la villa. Alguna cosa parece que no nos equivocamos. Sí, yo te doy mi impresión al respecto, Eva, porque me parece siempre importante. Digo cosas locas. Sí, por supuesto, no, y además ha pasado a través de muchos años. Lo que pasa es que estamos en una situación política de sensibilidad en este momento y sobre todo alrededor del debate de esta ley, o por lo menos lo que ha ocurrido entre la justicia y la ley que se ha votado. Y yo entendía que la marcha de ayer era una marcha a favor de la justicia, era una marcha a favor de implementar esta ley finalmente. Y en un momento entendí que con tu discurso se volvía una marcha de protesta contra la justicia. Y yo creo que tenemos que protestar contra la justicia. Si no, miren lo que nos están haciendo. ¿Vos creés que la justicia tiene una cosa bien? A los juicios, los lleva a la larga y cada juez que lo mete en el cajón hay que volverlo a sacar, hay que volver a protestar. Esta Suprema Corte que no se pronuncia, que no sé, como decía el doctor, ¿por qué se reunió Mañeto con Lorenzetti? ¿Y por qué estás tan segura que va a votar así la Corte? Digamos, ¿es solamente por la información de Morales Solá? Yo no estoy segura que va a votar, pero si nosotros no lo presionamos, si no ponemos el pueblo en la calle, una vez por mes por lo menos, hasta que haga lo que tiene que hacer, tenemos... Yo no estoy tan segura, porque ahí en la Corte siempre hay muchas mezclas. Y hay muchos que tiran para el otro lado. Y no por nada fue Mañeto a ver a Lorenzetti. No lo fue a ver a nuestro amigo. No, Que seguramente Mañeto no le habrá dicho a Lorenzetti lo que vos le dijiste ayer a la Corte. Claro, yo no sabía qué decirle. Mira, Turro creo que fue lo mínimo. ¿Y qué es esto, que viven en un palacio? Sí, a veces pienso que soy demasiado buena. Ahora, es cierto lo que vos decís,
porque yo sé a dónde va lo hemos planteado acá, la idea de incorporar a través de la posibilidad de un consenso, de un diálogo. Pero cada uno tiene que actuar en política, me parece, o en esa profesión, con el temperamento que tiene. Yo te voy a decir la diplomacia actúa con consenso, el líder puede consensuar, pero los sectores no tienen por qué consensuar. No sé si vos, que sabés de política, estás de acuerdo en lo que yo expreso. Totalmente. Además, me parece que lo más interesante del discurso de Eve de ayer, que yo además cuando comenzaron estas cosas dije, yo la fui a felicitar. ¿Qué opinas? La fui a felicitar, pero no solo yo, todos los que estaban en el palco. Algunos se arrepintieron. Me parece que lo más importante de Eve de ayer fue el inicio de su discurso. Ella dijo, todos los que están acá son mis hijos. Y está marcando lo que fue la movilización de ayer, que yo lo rescato, que aparte de multitudinaria, había un gran componente de gente joven y mucha gente que iba suelta. Pero además a mí lo que me sorprende, una cosa es que vos vayas espontáneamente a una marcha, otra que no solo vas espontáneamente, sino que yo después hablando con muchos, están muy duchos de lo que se trata. No van por ir, van muy leídos, cosa que a mí me sorprende, ¿no? ¿Sabes cuándo se ofende a alguien? Perdón, no, lo que quiero decir que a lo que agregó Eduardo, porque además otra cosa que quiero rescatar de lo de ayer, no hubo ninguna pelea, no hubo nada contra el Palacio. Y no era una marcha que estaba, se pelearon entre digamos, los pibes. cerrada, controlada, vigilada. Todo el mundo se manejó con absoluta y total libertad. A lo que dijo Eduardo, que es honestamente agraviante, porque cuando va Mañeto, Eduardo, al cuarto piso, lo hace en público como diciendo, yo soy el patrón de la estancia, vengo acá a poner orden, a controlar, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Después, obviamente, no hace 2 domingos, hace casi un mes que el editorialista Morales Solá nos dice que supuestamente él conoce lo que va a pasar con 6 votos y 1, que es el de Zaffaroni. Pero existen las sospechas, y yo lo dije ayer, y mientras hablaba Eve a mí me caminaba una cosa rara, el Supremo se reunió con Rendo, abogado de Clarín, pero no en el cuarto piso, fuera del cuarto piso. Eso es grave. Porque él puede reunirse con quien quiera. Lo que tiene que decir Lorenzetti, por internet, porque hay una acordada de la Corte, tiene que decir, me reuní con el abogado Rendo, que me vino a decir tal cosa, que es grave, porque, oh casualidad, en esta situación del artículo 161, Rendo y Clarín es parte del litigante de esto. Claro. Entonces, la verdad, estar discutiendo hoy, que además, Eve es Eve, ¿viste? Sí. Es más fácil para los argentinos vivir con plena felicidad aceptando como es Eve que tratando de decirle qué palabra o no palabra es más adecuado o más agradable. No Eve, seguí viviendo así, querida. Querido, mirá, cuando me llevaban presa... Nos olvidamos de... Cuando nos llevaban presa... Es más grave lo que hizo... Plaza, íbamos a las comisarías, empecé a decir, madres, vamos todas. Todos me decían, vos estás loca. Ya no, porque vamos día 1, nos encierran en un calabozo con un muerto, y ¿qué haces? Te volvés loca toda la noche porque no querés mirar, no sabes quién es. Entonces, y fuimos todas, y todos ya, las locas las van a matar. Esa locura de ir todas hizo que le ganáramos a la cana, porque llegábamos adentro y los puteábamos rezando. Decíamos, para que no sean torturadores. Y como ellos le tienen miedo al rezo y al himno, cuando nos cansábamos de rezar, cantábamos el himno y se tenían que parar y cuadrar. ¿Qué te parece? Esa es mi locura. ¿Sabes lo que pasa? Sí, perdón. No, yo realmente estar con vos acá para mí es un privilegio y la lucha de las madres, la admiración, lo que significan las madres, creo que está fuera de discusión. En esto estamos absolutamente todos de acuerdo. Creo que todos los argentinos de bien estamos de acuerdo en eso. Pero a mí lo que me pasó es un poco, creo, lo que planteaba Luciano. El tema de en qué medida darle herramientas a ese otro poder tan fuerte, tan consolidado, que maneja tantas herramientas de poder, para que a partir de esa pasión con la que vos expresás las cosas, se permita hoy tratar de obnubilar lo que es realmente el objetivo de esa marcha, por lo cual estamos todos acá, los que estamos por lo menos acá, y la mayoría de los que fue a la marcha está de acuerdo. Por eso, lo que vos contás recién, de esa no sé, esta situación épica de que las lleven a todas presas y que se pongan a cantar el himno, eso realmente me parece que es
digamos, a apelar a un arma que realmente los pone a ellos en evidencia y permite que uno gane. Cuando vos le das letra para que después gente que no puede abrir la boca realmente si tuviera un mínimo de conciencia, utilice un exabrupto. ¿Vos sabés lo que yo estoy preocupada? ¿Por qué Clarín sacó el mejor artículo de ayer? El que sacó mejor todo el discurso, que dijo que fui la más aplaudida, fue Clarín. Ni Página, ni ningún otro diario. Que no figuramos en los otros diarios. Y yo dije, Dios mío, hice alguna cagada. En serio, te lo digo en serio. Nos olvidamos, ¿saben de qué? Creo. Discúlpenme, pero estaba observando. De Beatriz Arlo. A lo mejor alguien tiene algo que opinar. Sí, no, pero yo quería decir algo, ahora vamos a analizarlo, pero yo no estoy de acuerdo con vos, Nora, porque me parece que uno no puede, a esta altura de la soirée, estar tratando de complacer a esa gente, porque siempre va a haber un pelo en la leche. Esta vez porque Eve dijo eso, además le falta mucha calle. Es gente que no tiene calle, que no ha ido a marchas, que no participa de nada que sea colectivo. Es gente que vive en su burbuja individual y en su carrerita. Entonces, desde ese lugar, siempre va a haber un pelo en la leche. Coincido con lo que decís, pero también estaba pendiente, o está dando vueltas durante el día de hoy esta noción de que Eve es una especie de brazo discursivo del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Pero eso cuánto hace que lo vienen sosteniendo? Sí, lo vienen y en ese sentido Ricardo Foster hoy hizo unas declaraciones bien interesantes. Tenía como que el gobierno tendría... A Eve no la vamos a modificar, nadie quiere estar en esa Ni se le puede intención. ocurrir siquiera. Pero se trata de la lectura que hace el gobierno. ¿Qué podría hacer el gobierno respecto de las palabras de Eve? Y en esa crítica, sí, Foster, por ejemplo, plantea claramente que el gobierno tendría que haber tomado distancia. Porque una cosa es que lo diga la señora Eve Bonafini y otra cosa es que aparezca constantemente la lectura de que la señora Eve Bonafini es... Porque siempre, a mí siempre me acusaron de todo. Primero con el comunismo. Siempre todo, me compraba las medias, todas hasta las medias me compraban los comunistas. ¿Viste? Bueno, ¿qué digan? Decía yo, ¿qué vas a hacer? No igual Lucho, hay que tener huevos para ir a decirle a Eve lo que tiene que decir. Yo prefiero pegarle un cachetazo a un Rottweiler y ver qué onda. Yo creo que ir a encarar a Eve Bonafini y decir, mirá, no digas más estas cosas porque... No, yo creo que es un debate posible. Yo creo que vos tenés una idea y la hemos compartido. Incluso, gracias, Orlando, muchas gracias. A veces se me ocurren algunas ideas, te agradezco que me lo digas. Yo hubiera opinado igual que Sandra respecto a lo que vos decías, pero quiero decir esto. ¿Por qué le exigimos, estamos pensando, al discurso oficial, contemporizar, ¿qué te puedo decir? Poner los decibeles que a los oídos de la oposición suenen cálidos, prudentes, y no se le exige a los opositores recalcitrantes, a los periodistas furiosos, a los editorialistas malintencionados, no se le exige eso. ¿Por qué se le exige a un gobierno que está luchando con varios frentes, se le exige que moldee el discurso para que los demás se sientan bien? Yo creo que es una exigencia. Que no se sientan nada bien, que nosotros no nos sentimos bien con el discurso de ellos. A ver, Canca. No, yo creo, la única verdad es la realidad, ¿no? Y apelo, yo sé que además Eve, el discurso de ayer es eso, pero Eve a su vez tiene la calidad de saber ver 360 grados. Está, por suerte, varios pasos adelante en muchos de nosotros, ¿no? Entonces también, en su momento va a llegar que la única verdad es la realidad y por ahí vamos a tener en ella la palabra más tranquila, más serena y más de contención de todos nosotros. Y quiero apelarte, vos sabés que mientras estamos dando esta charla, varones, no quiero asociarte a mi edad, no sé por qué me acordé de Sandrini, esa frase de la vieja ve los colores, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto? Tiene que ver. Ay, expliquen. Expliquen, es la antigüedad, si vamos a tratar de resolverla. No, pero, perdón, ¿tiene algo que ver? Hablando de antigüedad, no. Eso fue en el 43, fue en el 45. ¿Es así o no esa frase? Yo no me acuerdo porque soy jovencita. ¿Esa frase? Sí, Pero no sé por qué lo relacioné. No sé por qué ahora. ¿Cómo llegamos a esto? No sé, es una cita de culo. Es una película de Sandrini que operan a la madre en un momento que estaba ciega y la mamá vuelve a ver y él emocionado sale corriendo a decir, la mamá ve los colores. La vieja ve los colores. Ay, qué lindo. Bueno, nos quedamos, la verdad que para pensarlo, lo vamos a seguir pensando. Después volvemos, dale, vamos al corte, volvemos. Lazarlo.
Buenas noches a todos, información aquí en Visión 7 para todo el país. Bienvenidos, nos vamos en vivo al Senado Nacional, donde continúa el debate ahora por la Ley de Protección de Glaciares, luego de una extensa sesión. En la que hubo varias cuestiones, por ejemplo, la Cámara Alta convirtió en ley una iniciativa destinada a establecer medidas de seguridad para evitar los delitos denominados de salideras bancarias. Además, el Senado aprobó por 33 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones y envió a diputados un proyecto de ley para establecer el servicio cívico voluntario destinado a ciudadanos entre 14 y 24 años que están en emergencia social y que busca utilizar las instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas. Además, se convirtió en ley también lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el libre acceso a la información pública. Y por último, se aprobó un proyecto de ley para tipificar como delito en el Código Penal la desaparición forzada de personas. Vamos a estar informándoles de todo lo que ocurra esta noche en el Senado. Como ven, una amplia jornada con mucha información. Además, Resultados del sorteo nocturno de la quiniela de la provincia de Buenos Aires. Primer premio, 9.749. Le siguen hasta el quinto lugar el 3.814, 4.705, 5.080 y 2.480. Primer premio, sorteo nocturno, quiniela de la provincia de Buenos Aires, 9749. por ahora esto ha sido todo. Sigan en compañía de la televisión pública con 678. Los esperamos en edición 7 medianoche. Tengo una buena noticia. Ahora, tus quesos La Serenísima de todos los días tienen Lactobacillus GG. Al incorporar probióticos a un queso, estamos combinando todos sus beneficios nutricionales, calcio y caseína, con las ventajas del Lactobacillus GG, un microorganismo muy beneficioso para la salud y el más investigado en el mundo, logrando así un alimento más completo. Una porción todos los días en el desayuno o en cualquier momento le aporta a tu organismo mejores defensas y mucha más energía. Estos son los quesos con Lactobacillus GG exclusivo de La Serenísima. Por Salud Light, cremoso y San Paulín Light sin sal agregada. Tus quesos son los mismos. Vos estás mejor protegido. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. Siempre estoy buscando la mejor forma de proteger a mi familia. Así descubrí Ayudín Desinfectante en Aerosol, que elimina el 99,9% de los virus y bacterias que se encuentran en las superficies de mi casa. Ahora con su renovada fórmula y una agradable variedad de fragancias para disfrutar. Esa sensación de plena armonía ahora está en tu hogar con Glade Harmony. Una fragancia que captura las más puras esencias. Glade Harmony. Disfrútalo en todas sus presentaciones. Glade, fragancias que renuevan. Una pregunta. ¿Crees que tu boca está saludable? Sí. Hagamos una prueba. Ok. Esto registra las bacterias. Tu boca no está saludable. Pero si me acabo de cepillar. Cepillate con algo avanzado, con Colgate Total 12. Que te protege por 12 horas contra 12 problemas, dejando tu boca más saludable. ¿Usaste Colgate Total 12? Sí. Mirá, tu boca está mucho más saludable. Wow. Colgate Total 12. 12 horas de protección para una boca más saludable. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Entrego su 0 kilómetro y su póliza. La Caja presenta Los Especialistas. A partir de ahora su auto ya está asegurado. Vengo a realizar la inspección técnica. Hay un pack justo para su auto. Asegúrate con los especialistas de La Caja. Todos los días, en todo el país. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público.
Muy bien, nuevo bloque de 678. Vamos a seguir con el tema de la Corte Suprema de Justicia, porque ustedes saben que en los últimos días apareció en varios titulares de varios diarios el tema del presupuesto, una supuesta baja del 40% en el presupuesto para el año que viene de la Corte, del funcionamiento total de la justicia. Ahora, ¿es verdad o es mentira? Lo vemos. El presupuesto de la Corte Suprema y otra mentira del monopolio. El recorte del 40% del presupuesto al Poder Judicial que dispuso el gobierno. Recorte del presupuesto del 40% que dispuso el gobierno sobre el Poder Judicial. Presiones de Cristina y Néstor Kirchner a la justicia. Embestida oficial contra la Corte. El gobierno redujo un 40% su presupuesto para 2011. Embestida oficial contra la Corte. Embestida oficial contra la Corte. Una vez más, el gobierno nacional salió a atacar a la justicia y a la Corte Suprema. Esta vez el gobierno todavía fue más allá y lo que hizo fue recortar el presupuesto del Poder Judicial. Este dinero, este recorte, significa que va a estar afectado el funcionamiento de los tribunales. Tiempo argentino. Justicia. El recorte más bajo en 6 años. Evolución del presupuesto del Poder Judicial. A ver, analicemos este cuadro. En el año 2005, del total solicitado, obtuvieron el 73,67%. En el año 2006 le otorgaron del total el 81%. En el 2007, el 82%. En el 2008, el 80%. En el 2009, el 81%. En el 2010, del total solicitado, obtuvieron el 75,3%. Y para el 2011, del total solicitado para el Poder Judicial, se contempla el 85,44%. O sea, que la diferencia entre lo pedido y lo otorgado, que es del 14,56%, es la más baja de los últimos 6 años. Embestida oficial contra la Corte. Embestida oficial contra la Corte. Es extraordinaria la capacidad para mentir, es una barbaridad lo que nos está ocurriendo. 5.350 millones pide la Corte Suprema, 4.572 le dan. Hay una diferencia, pero es más baja que nunca. Nunca fue más bajo el porcentaje de lo que no le dan a la Corte, contra lo que dicen con malicia, además, los medios. El gobierno decidió continuar esta embestida contra la Corte Suprema, ahora con un recorte del 40% en el presupuesto del máximo tribunal para el año que viene. La tensa relación justicia-gobierno, en este caso, un recorte muy importante de presupuesto para la justicia, la reacción de la Corte. Claro, nada menos. El gobierno nacional le recortó el presupuesto a la Corte, que va a tener que vivir el año que viene con la mitad de la plata. Nunca fue más bajo el porcentaje de lo que no le dan a la Corte. Es el 14%. El año pasado fue el 24%. Hubo ocasiones en las cuales se llegó al 25% menos en el 2005. A lo que pidió la Corte, la respuesta fue un 25% menos. Ahora, en medio de todas estas discusiones, no tienen vergüenza. Es indignante lo que nos está ocurriendo con el periodismo en la Argentina, con el periodismo dominante, porque juegan demasiado con la ignorancia de la gente y trabajan sobre este aspecto. Muy bien, bueno, les aviso a todos los colegas periodistas que están trabajando en estos temas que los números son públicos, tiene acceso, cualquiera de nosotros puede tener acceso a efectivamente, a chequear, digo, para no cometer este tipo de errores tan notables, ¿no? ¿Sabés qué? Perdóname, pero a mí me parece que acá el manejo de los medios fue, bueno, ya el acostumbrado mayoritariamente, pero acá el gran manejo fue de parte de la Corte. Porque esta información con ese título de recortaron el 40% del presupuesto de la Corte salió en la página del Centro de Información Judicial, que es la página web que depende de la Corte Suprema. Y todos los medios lo levantaron de ahí. Entonces me parece que esa intencionalidad, obviamente política, cuando hablamos de intencionalidad política, la Corte es un actor político, y bien que lo es, y bien que lo sea, pero no podemos poner un manto de asepsia en la intencionalidad con el cual la Corte saca este título para generar esto en los medios que sabe que va a generarlos y así, digamos, agudizar esta lógica de enfrentamiento con el Ejecutivo Nacional. Yo me quedé corta entonces. Pará, no generalicemos. Quiero decir una cosa.
me preocupa más lo de Lorenzetti, porque la división de funciones que tienen en la Corte Suprema de Justicia, este servicio depende del presidente de la Corte. Sí, exactamente. ¿No será que quiso generar esta reacción para que los demás ministros lo acompañen? Yo pienso en Argibay, pienso en Carmen Argibay, a quien no tengo nada que objetarle, pienso en Eugenio Zaffaroni, pienso en el propio Maqueda, que es un tipo que viene de la política. Yo no creo que él se imagine que va a impugnar una ley emitida por el Congreso, el que fue diputado nacional, fue senador nacional, por estas presiones. Pero me parece una gran picardía de Lorenzetti de generar esta información para que rebote como ha rebotado, ¿no? Claro, pero bueno, los otros ministros de la Corte, si no están de acuerdo, podrían decirlo. Ahora, bueno, no es costumbre, tanto no le pidas, pero sí que seguramente habrán tomado nota. Bueno. Vamos a ver, Bueno, pero en todo caso, la información que da, en este caso, a través de Lorenzetti, que da la Corte Suprema, es una falacia. Es mentira. Es mentira. Porque Sedición. Sedición. Sedición, igual. ¿Qué va a hacer? Todo no se puede. Estimado Bullo. Yo creo que ahora tenemos que manejarnos con inteligencia. Yo creo que están todos los elementos para que los supremos sepan cómo tienen que actuar. Además, lo que hay que decirles también que esta ley votada por mayoría en diputados y también por una amplia mayoría en senadores, hubo 20 años casi de charlas, discusiones, debates. Y además esta ley abre un abanico que yo creo que va a significar un cambio de época en la Argentina y va a ser una verdadera revolución cultural. Esto no es para los periodistas, ¿eh? No. En esta ley están implicados músicos, actores, creativos, publicistas, directores, en fin, hay una gama tan grande. Yo te puedo decir que si ayer había mucha juventud es porque están todos con ganas de trabajar y ser creativos. Me quedó una cosa. Para que quiero hacer una aclaración respecto. Sí, pero ya sé de qué se trata. Quiero hacer una aclaración respecto de la ley, porque a ver, está toda la ley en funcionamiento, aunque no esté toda reglamentada. Hay un plazo para esa reglamentación. Mientras tanto, lo que hay es una medida cautelar, de la cual el Grupo Clarín está muy interesado y cuya, digamos, la Corte tiene que fallar ahora, solicitando la derogación, o por lo menos el alargamiento del plazo, famoso artículo 161, para la desinversión. Es lo único que hoy está frenado, más allá del otro freno con una medida cautelar, que es el de la grilla que tendría que acomodar Cablevisión. Pero esto no implica, para que la gente tampoco se altere y piense que la ley está en el agua, digamos, no está en el agua. Hay dos temas muy importantes de la ley que tienen que ver con el plazo de desinversión y con esta ventaja al grupo Cablevisión, digamos, de no acomodar la grilla, que es lo que se está discutiendo en este momento. Ahora sí, Bullo, dígalo. No, lo que te quería decir que me quedó en el tintero, hablando incluso de lo que fue el discurso de Eve, lo que fue un discurso seriamente duro fue el de la abuela Carlotto. Quien escuche con atención, no hay pérdida ahí, ¿eh? Así que bueno, así como dije que Eve nos contiene y nos va a contener, Carlotto, abuela, Tati Almeida, todas las madres son todas nuestras mamazas que nos van a contener. Señores, vamos al corte, ya volvemos.